La fría oscuridad del espacio se extendía infinitamente alrededor del cinturón de asteroides del sistema Kepler 442. Enormes trozos de roca flotaban silenciosamente en el vacío, algunos tan pequeños como casas y otros tan grandes como ciudades. Entre estas montañas flotantes, 12 elegantes naves de guerra alienígenas aguardaban en perfecta quietud. Sus alas brillaban con un acabado azul metálico que parecía absorber la luz de las estrellas lejanas. Cada nave lucía los diseños curvos típicos de las naves militares zalfarianas, con puertos de armas que brillaban tenuemente con energía de plasma contenida. El almirante Bexar se encontraba en el puente de su nave insignia, la Espada del Dominio. Su figura alta y delgada estaba cubierta con la armadura ceremonial de su rango, y sus antebrazos se movían con precisión experta mientras revisaba las pantallas tácticas. Los grandes y multifacéticos ojos del almirante reflejaban el suave resplandor azul de los controles de su nave. Como todos los Zarens, su piel tenía un aspecto gris, casi metálico, que lo ayudaba a mimetizarse con la tecnología que lo rodeaba. La nave humana se acerca como se predijo, informó su oficial táctico, Zenol. La voz del joven Zalfarian transmitía los típicos chasquidos del lenguaje de su especie, traducidos a través de los sistemas de la nave. Nuestra inteligencia era correcta. Siguen las mismas rutas comerciales cada mes, transportando suministros a las colonias exteriores. Las mandíbulas del almirante Bexar resonaron de satisfacción. Durante 3 meses estándar, su red de inteligencia había estudiado los patrones de transporte humanos. Los alienígenas habían interceptado comunicaciones, analizado manifiestos de carga y rastreado docenas de naves humanas. Lo que encontraron los decepcionó enormemente. La tecnología humana parecía rudimentaria e ineficiente en comparación con las armas de plasma y los escudos de energía ceteranos. Sus naves se movían lentamente, su blindaje parecía grueso pero primitivo, y sus armas parecían basarse en proyectiles sólidos en lugar de elegantes rayos de energía. Estos humanos son aún más atrasados de lo que sugería nuestro informe inicial, dijo el almirante, revisando los datos una vez más. Miren esta nave que se acerca ahora. Parece no ser más que un carguero con sistemas defensivos básicos. Nuestra nave de escolta más pequeña podría derrotarla sola. La nave humana en cuestión se llamaba Nueva Frontera, y ciertamente parecía común y corriente mientras se desplazaba por el espacio hacia el campo de asteroides. Su casco mostraba el desgaste de innumerables viajes interestelares, con marcas de micrometeoritos y parches de reparaciones. La nave medía aproximadamente 400 metros de eslora y su diseño voluminoso sugería que priorizaba el espacio de carga sobre la velocidad o la maniobrabilidad. Grandes módulos de motor en la parte trasera brillaban con una luz azul fija, impulsando la nave a un ritmo aparentemente pausado en el puente de la Nueva Frontera. El capitán Hake Morrison estudiaba las pantallas que mostraban el campo de asteroides. Era un hombre de unos 40 años, de cabello castaño corto y tranquilos ojos verdes, que había presenciado muchas situaciones peligrosas. Su uniforme era sencillo y práctico, sin las elaboradas condecoraciones que distinguían a los oficiales de los ejércitos de otras especies. Morrison llevaba más de 15 años al mando de rutas de carga, pero su experiencia abarcaba mucho más que el transporte marítimo civil. «Amy, ¿cuál es nuestro tiempo estimado para llegar a la cinta?», preguntó Morrison a su navegante. Amy Foster levantó la vista de su consola. Era una joven rubia con el pelo recogido en una práctica coleta y sus dedos se movían rápidamente por el panel de control. 12 minutos a la velocidad actual, capitán. Todas las rutas de navegación parecen despejadas en los sensores de largo alcance. Bien, Morrison, respondió. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Lisa, ¿alguna conversación de las estaciones mineras? La ingeniera jefe Lisa Brown se ajustó los auriculares y negó con la cabeza. Era una mujer de unos 30 años, de pelo oscuro y unos inteligentes ojos marrones que no se percataban. Nada sobre los sistemas de la nave. Silencio de radio desde la cinta, capitán. Eso es inusual a esta hora del día. Las tripulaciones mineras suelen ser muy conversadoras durante los cambios de turno. Morrison asintió lentamente. El silencio podía significar muchas cosas, pero combinado con los recientes informes de inteligencia sobre la actividad zariana en este sector, sugería problemas. Mantuvo la expresión tranquila y relajada, para no alarmar a su tripulación innecesariamente. «Chris, ¿cómo están nuestros sistemas defensivos?», preguntó Morrison a su oficial de armas. Chris Palmer era un hombre alto, pelirrojo, con manos firmes que nunca temblaban, ni siquiera bajo presión. Había servido en varios tipos de barcos antes de unirse a la tripulación del New Frontier. «Todos los sistemas están en verde, capitán».
No hay de qué preocuparse por nuestra parte. Sin que el almirante Bestar y su flota lo supieran, la conversación en el puente del New Frontier se desarrollaba con una cuidadosa selección de palabras. Cada pregunta y respuesta, aparentemente inocentes, contenía significados codificados que la tripulación entendía a la perfección. Cuando Morrison preguntaba por los sistemas defensivos, en realidad preguntaba por la disponibilidad de las armas. Cuando Palmer respondió que todo estaba en verde, quería decir que todos los sistemas de combate estaban armados y listos para su uso inmediato. El New Frontier continuaba. Se aproximaba al cinturón de asteroides, manteniendo el ritmo constante y la trayectoria de vuelo que lo identificaba como un transporte de carga rutinario. Sin embargo, dentro de la nave, la tripulación se preparaba para algo muy diferente a una entrega de carga normal. Paneles ocultos a lo largo de la nave ocultaban equipo militar avanzado que habría sorprendido a cualquier observador. La verdadera naturaleza de la nave era uno de los secretos mejor guardados del espacio humano. El almirante Bexar observaba la nave humana que se acercaba con creciente satisfacción. La posición de su flota era perfecta para una emboscada, con los asteroides como cobertura hasta el momento en que decidieran rebelarse. La doctrina militar cealariana enfatizaba la aplicación rápida y decisiva de una fuerza abrumadora con 12 naves de guerra contra un solo carguero. Esta sería una demostración perfecta de su superioridad. «Envíen señales a la flota», ordenó el almirante. «Prepárense para desenmascararse a mi orden. Rodearemos la nave humana y exigiremos la rendición inmediata. Si cumplen rápidamente, podríamos permitir que algunos de ellos sobrevivan como prisioneros». Las demás naves cealarias respondieron a la orden, y sus tripulaciones tomaron posiciones en las estaciones de armas y comunicación. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir la nave humana varias veces, y sus escudos podían desviar cualquier arma primitiva que el carguero pudiera poseer. El enfrentamiento serviría como una victoria práctica y un mensaje a otras especies sobre el poder cealario. A medida que la nueva frontera se adentraba en el límite exterior del campo de asteroides, la expresión tranquila del capitán Morrison permaneció inalterada. Sus años de experiencia le habían enseñado a controlar sus emociones, especialmente al enfrentarse a situaciones peligrosas. Los sensores de la nave habían detectado las naves celteranas ocultas varios minutos antes, pero Morrison no mostró ninguna señal de preocupación ni sorpresa. «Mantengan el rumbo y la velocidad», dijo Morrison a su tripulación. «Todo parece normal para un transporte de carga rutinario». Las palabras tenían un doble significado que sus oficiales comprendieron de inmediato. Debían seguir actuando como civiles desprevenidos mientras se preparaban para el combate. El éxito de su misión dependía de mantener el engaño hasta el momento justo. El almirante Bexar levantó uno de sus 4 brazos, preparándose para dar la orden que activaría su trampa cuidadosamente planeada. La nave humana estaba completamente rodeada, sin escapatoria posible. En cuestión de segundos, los cealarianos demostrarían por qué su imperio seguía expandiéndose mientras otras especies se sometían o huían ante su poderío militar. El almirante Bexar bajó el brazo levantado con decisiva autoridad. Alrededor del campo de asteroides, 12 naves de guerra zarianas brillaron al desactivarse sus sistemas de camuflaje. Las elegantes naves alienígenas emergieron de detrás de una roca como una cubierta. Depredadores rebelándose ante presas acorraladas. Sus cascos brillaban con una amenazante luz azul mientras los sistemas de armas se activaban y las computadoras de puntería se fijaban en la nave de carga humana. La nueva frontera se vio repentinamente rodeada por un círculo de naves de guerra enemigas, cada una repleta de cañones de plasma y tubos de misiles. Las naves Zaltaria se movían con fluida gracia, posicionándose para bloquear cualquier posible ruta de escape. Su formación era perfecta, un ejemplo clásico de precisión militar que había sido muy útil para el imperio alienígena en innumerables enfrentamientos previos. «Nave humana, está completamente rodeada». El almirante Bexar transmitió en todas las frecuencias de comunicación estándar. Su voz traducida transmitía la fría autoridad de alguien acostumbrado a la obediencia inmediata. «Apaguen sus motores y prepárense para el abordaje. Cualquier resistencia resultará en la destrucción de su nave y la muerte de toda su tripulación». En el puente de la nueva frontera, el capitán Morrison pareció congelarse en su silla de mando. Su rostro mostraba la mezcla perfecta de conmoción y miedo que los cealarianos esperaban de un capitán de carga civil que se enfrentaba a una fuerza militar abrumadora. A su alrededor, los miembros de su tripulación desempeñaban sus papeles a la perfección. Amy Foster jadeaba audiblemente y las manos de Lisa Brown temblaban mientras trabajaba en su consola. «Capitán, estamos completamente superados en armamento», dijo Chris Palmer, con la voz justo de tono de pánico.
Esas son naves de guerra militares. No tenemos ninguna posibilidad contra ellas. Morrison se levantó lentamente de su silla, moviéndose como quien acaba de darse cuenta de que su situación era desesperada. Caminó hacia la pantalla principal, donde las imágenes de las naves Zaltarias circundantes llenaban la pantalla. Cada nave alienígena era al menos el doble del tamaño de la nueva frontera, y sus puertos de armas brillaban con energía apenas contenida. «Abre un canal», dijo Morrison con la voz ligeramente temblorosa. «Quizás podamos negociar con ellos». El enlace de comunicación cobró vida y la imagen del almirante Vexar apareció en la pantalla. El comandante Cealario lucía exactamente tan imponente como pretendía, con su armadura ceremonial reluciente y sus ojos multifacéticos reflejando las luces del puente. Sus antebrazos estaban posicionados para mostrar su autoridad. Taí y las ventajas físicas de su especie sobre los humanos. Soy el almirante Vextar de la flota Imperial Zelterana, anunció el alienígena. Su nave ha entrado en espacio restringido sin autorización. Se rendirán de inmediato y se someterán a los procedimientos de abordaje. Morrison pareció dudar, aferrándose al respaldo de su silla de mando. Almirante, solo somos una nave de carga que transporta suministros médicos a las colonias exteriores. No sabíamos que esta zona estaba restringida. Seguramente podemos llegar a algún tipo de entendimiento. Las mandíbulas del comandante celterano resonaron con lo que los humanos podrían reconocer como desprecio. Tienen exactamente 5 minutos para cumplir con mis exigencias. Después de ese tiempo, mis naves abrirán fuego y los destruirán por completo. Al terminar la comunicación, Morrison se volvió hacia su tripulación con una expresión de desesperación y cálculo. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave y el ocasional pitido del equipo de monitoreo. Todos los miembros de la tripulación parecían estar lidiando con la terrible realidad de su situación. «¿Opciones?», preguntó Morrison en voz baja. «Podríamos intentar escapar», sugirió Amy, aunque su voz no transmitía ninguna esperanza real. «Los motores siguen funcionando. Nos alcanzarían antes de que despejáramos el campo de asteroides», respondió Chris con gravedad. «Esas naves son más rápidas que nosotros y estaríamos volando justo dentro del alcance de sus armas». Lisa levantó la vista de su consola de ingeniería con expresión preocupada. «Capitán, detecto algún tipo de acumulación de energía en sus sistemas de armas. No están fanfarroneando sobre abrir fuego». Morrison caminó lentamente por el puente, aparentemente sumido en sus pensamientos. Su tripulación lo observaba con la desesperada esperanza de quien busca cualquier solución posible a una situación imposible. Los segundos transcurrían con una lentitud agonizante a medida que se acercaba la fecha límite cealariana. Sin que los observadores alienígenas lo supieran, la aparente indecisión de Morrison era una maniobra cuidadosamente calculada. Cada gesto y expresión estaba diseñado para reforzar la impresión de que la nueva frontera era exactamente lo que parecía, una nave civil indefensa atrapada en una trampa militar. El desempeño de la tripulación fue impecable. Cada miembro desempeñaba su papel asignado mientras se preparaba para algo completamente diferente. «Almirante, necesitamos más tiempo para considerar nuestras opciones». Morrison finalmente transmitió a la nave insignia Cealtana. «Esta es una nave civil con tripulantes no combatientes a bordo. Seguramente sus códigos militares permiten procedimientos de rendición adecuados». La respuesta de Vexar llegó de inmediato. «Ya ha perdido 2 minutos de su tiempo asignado. Continúe con esta demora bajo su propio riesgo». Para enfatizar su argumento, el almirante ordenó a sus naves que se acercaran a la nave humana. 3 cruceros del sur se acercaron a pocos kilómetros de la nueva frontera. Sus puertos de armas brillaban con más intensidad a medida que los sistemas de puntería lograban una fijación perfecta. Las tripulaciones alienígenas prepararon lanzaderas de abordaje y equipos de seguridad, confiando en que los humanos se rendirían antes que enfrentarse a una destrucción segura. Morrison pareció desplomarse derrotado mientras observaba cómo se acercaban las naves enemigas. Sus hombros se hundieron y bajó la cabeza como si el peso de la responsabilidad por la vida de su tripulación se hubiera vuelto insoportable. La tripulación del puente mantuvo sus expresiones de miedo e impotencia mientras sus manos se movían a posiciones de control específicas. «Están demasiado cerca ahora», dijo Chris Palmer, con la voz llena de aparente desesperación. «Incluso si quisiéramos luchar, no podríamos usar nuestras armas con eficacia». «Los sellos de la base de carga fluctúan», informó Lisa, sus dedos bailando sobre los controles. «Debe ser la tensión de sus escáneres de objetivos. Detecto caídas de presión en las secciones 4 y 7.
Amy levantó la vista de su consola de navegación con los ojos muy abiertos. Capitán, una de las cápsulas de motor muestra irregularidades. La intensidad del campo de contención está disminuyendo rápidamente. Morrison asintió lentamente, como si estos fallos del sistema fueran la confirmación definitiva de su desesperada situación. La nueva frontera comenzó a desviarse ligeramente a medida que sus motores parecían perder potencia. Pequeños respiraderos de atmósfera y escombros comenzaron a fluir desde varios puntos a lo largo del casco, creando la impresión de una nave sufriendo múltiples fallos de sistemas bajo presión. El almirante Bexar observó estos acontecimientos con satisfacción. La nave humana se estaba desmoronando claramente bajo la presión de enfrentarse a una fuerza militar superior. Su tripulación estaba en pánico, sus sistemas fallaban y su capitán parecía paralizado por la indecisión. Todo avanzaba exactamente como predecía Ceterion. La doctrina militar predecía. «Preparen grupos de abordaje», ordenó el almirante. «Los humanos están acabados». El capitán Morrison se llevó lentamente la mano derecha a la frente, como si se secara el sudor por el estrés de la situación. Para cualquier observador, parecía el gesto de un hombre derrotado que aceptaba su destino. Pero para su tripulación, era la señal que habían estado esperando. A lo largo de su actuación cuidadosamente orquestada, la transformación de la nueva F. Rontier empezó al instante. Los paneles ocultos a lo largo del salón de la nave se abrieron con precisión mecánica, revelando puertos de armas que momentos antes habían sido completamente invisibles. Los motores de la nave, que parecían estar fallando, rugieron repentinamente a máxima potencia con un profundo zumbido que vibró por toda la estructura de la nave. Lo que parecían fallos del sistema y ventilación atmosférica se detuvieron de inmediato, revelando una distracción deliberada. Las manos de Chris Palmer se movieron por su consola de armas con una eficiencia letal. «Todos los sistemas armados y listos, capitán. Tenemos soluciones de disparo perfectas para los 3 objetivos más cercanos». La verdadera naturaleza de la nueva frontera emergió como un depredador que se despoja de su disfraz. Enormes torretas de cañones de riel se extendían desde posiciones ocultas a lo largo del casco, sus cañones brillaban con bobinas electromagnéticas que zumbaban con energía contenida. Los tubos de misiles se abrieron como bocas de bestias hambrientas, cada uno cargado con ojivas nucleares diseñadas específicamente para el combate entre buques. El blindaje del casco, marcado y desgastado, se movió y realineó, revelando secciones de blindaje reforzadas que habían estado ocultas bajo paneles falsos. Los ojos multifacéticos del almirante Bexar se abrieron de par en par, conmocionados, al ver el repentino cambio en la nave humana. Momentos antes habían detectado un inofensivo carguero, pero sus instrumentos ahora mostraban una nave de guerra fuertemente armada y repleta de sistemas de armas. Las lecturas de energía de la nave humana se dispararon drásticamente al hacerse visible su verdadera potencia. «¡Imposible!». El almirante siseó, con las mandíbulas chasqueando rápidamente por la agitación. Nuestros informes de inteligencia mostraban que se trataba de una nave de transporte civil. Antes de que ninguna de las naves teranas pudiera reaccionar a esta impactante revelación, la nueva frontera desató su salva inicial. Chris Palmer activó todos los sistemas de armas simultáneamente, convirtiendo el espacio alrededor de la nave humana en una tormenta de destrucción. Las ráfagas de los cañones de riel aceleraron a velocidades tremendas, disparadas como martillos invisibles. Su paso, marcado solo por breves destellos de luz. Al atravesar el punto de vacío, los proyectiles cinéticos impactaron al crucero celterano más cercano con un efecto devastador. Los escudos de energía de la nave alienígena, diseñados para desviar rayos de plasma y armas de energía, no ofrecían protección contra proyectiles sólidos que viajaban a velocidades tan increíbles. Los proyectiles del cañón de riel atravesaron la barrera de escudos como si no existiera, y luego continuaron a través del casco de la nave con una fuerza apenas disminuida. Las explosiones se extendieron a lo largo de la nave celterana a medida que los proyectiles cinéticos alcanzaban sistemas críticos. El elegante casco azul de la nave se agrietó y se partió, expulsando atmósfera y escombros al espacio. Se produjeron explosiones secundarias cuando los daños alcanzaron las líneas de combustible y las áreas de almacenamiento de armas. En cuestión de segundos, la orgullosa nave de guerra quedó reducida a escombros. Su tripulación estaba muerta o luchando desesperadamente por alcanzar las cápsulas de escape. A la segunda nave asilteriana no le fue mejor. Una lluvia de misiles nucleares provenientes de la nueva frontera la alcanzó justo cuando su capitán intentaba apuntar con armas a la nave humana. Las ojivas detonaron en secuencia a lo largo del casco de la nave alienígena. Cada explosión creaba una breve estrella en la oscuridad del espacio. El blindaje de la nave,
diseñado para resistir armas de energía, se derritió y se vaporizó bajo el intenso calor y la radiación. La nave se desintegró en una lluvia de fragmentos brillantes. Amy Foster manipuló sus controles de navegación con maestría, llevando a la Nueva Frontera a una serie de maniobras agresivas que ninguna nave de carga debería haber sido capaz de realizar. La nave giró y rodó por el espacio como un caza, utilizando sus vectores de impulso y empuje para lograr ángulos de ataque imposibles. La verdadera capacidad de aceleración de la nave se hizo evidente al moverse con gracia letal entre las naves cealarias restantes. «Múltiples objetivos, múltiples ángulos», gritó Amy con voz firme a pesar del caos que las rodeaba. «Tenemos claras soluciones de fuego en 6 naves más». Lisa Brown redirigió la energía de todos los sistemas no esenciales para aumentar la potencia de las armas más allá de los parámetros de seguridad normales. Las luces de advertencia parpadearon en su consola de ingeniería cuando los sistemas de la nave se enrojecieron, pero las ignoró por completo. Vapor y vapor de refrigerante comenzaron a salir del casco de la Nueva Frontera a medida que sus armas consumían cantidades masivas de energía, pero el bombardeo mortal continuó sin pausa. La Nueva Frontera lanzó docenas de pequeños drones de ataque que surgieron en masa desde bahías ocultas por toda la nave. Cada dron no era más grande que una lanzadera, pero se movían con inteligencia coordinada que confundía y saturaba las computadoras de objetivos zalfarianas. Las pequeñas naves exhibieron un comportamiento de caza en grupo, trabajando juntas para atacar a las naves enemigas desde múltiples direcciones simultáneamente. Moral Bexar observó con creciente horror cómo su emboscada cuidadosamente planeada se convertía en desastre. La nave humana no luchó como la guerra civilizada a la que su especie estaba acostumbrada. En lugar de elegantes armas de energía, con puentes y maniobras coordinadas de la flota, los humanos emplearon una fuerza cinética brutal y tácticas caóticas que no parecían seguir ninguna doctrina militar reconocible. Todas las naves concentraron el fuego en la nave humana, ordenó el almirante, con una voz desesperada que su tripulación nunca había oído. Destruyanla antes de que cause más daño. Pero las naves cealarias restantes se vieron incapaces de fijar objetivos efectivos en la Nueva Frontera. La nave humana se movía en patrones impredecibles que parecían anticipar hacia dónde apuntarían las armas alienígenas. Cuando los rayos de plasma lograron impactar el casco de la nave, encontraron un blindaje mucho más grueso y avanzado de lo que su inteligencia había sugerido. Los drones de ataque continuaron su letal labor, pululando alrededor de las naves cealarias como insectos furiosos. Cada pequeña nave portaba cargas explosivas y dispositivos de pulso electromagnético que podían desactivar los sistemas enemigos incluso cuando no lograban penetrar el casco de la nave. Los drones se sacrificaron en ataques coordinados. Sus explosiones provocaron fallos en cascada en los sistemas de las naves alienígenas. Las armas de Chris Palmer continuaron su implacable bombardeo. Cada disparo estaba cuidadosamente calculado para maximizar el daño. Los cañones de riel de la Nueva Frontier disparaban continuamente, sus bobinas electromagnéticas giraban con precisión mecánica. Misiles nucleares surcaban el espacio y salvas cuidadosamente sincronizadas. Los sistemas de defensa puntual se abrumaban gracias a su gran número y a su coordinación sincronizada. La tercera nave zariana sucumbió al asalto, su casco fue perforado en múltiples puntos por el cañón de riel. ¡Fuego! La tripulación abandonó la nave al fallar sus sistemas de soporte vital y apagarse los motores. Una cuarta nave perdió toda su energía cuando los drones de ataque desactivaron su reactor principal, dejándola a la deriva mientras su tripulación trabajaba frenéticamente para restaurar los sistemas básicos. El espacio alrededor del campo de asteroides se convirtió en un cementerio de naves zarianas inutilizadas y destruidas. Lo que había comenzado como una emboscada perfectamente ejecutada se había convertido en una masacre, y la supuesta presa se reveló como un depredador mucho más peligroso de lo que nadie hubiera imaginado. El almirante Bexar observaba la exhibición táctica con creciente terror mientras la mitad de su flota yacía en ruinas alrededor del campo de asteroides. Metal retorcido y escombros flotaban donde momentos antes habían estado las orgullosas naves de guerra zarianas. El espacio entre las formaciones rocosas brillaba con el calor residual de las explosiones nucleares y los restos chispeantes de las naves destruidas. Su emboscada perfecta se había convertido en una pesadilla de destrucción y muerte. Todas las naves restantes se retiran al punto de concentración 7. El almirante ordenó con la voz quebrada por la tensión. Debemos reagruparnos y reevaluar la situación. Las 6 naves celteranas supervivientes comenzaron a retirarse de la nave humana, con sus motores brillando con más intensidad a medida que aumentaban la potencia para alcanzar la velocidad de escape. Sus tripulaciones trabajaban frenéticamente en las estaciones de control de daños, intentando reparar los sistemas dañados por el asalto inesperado.
El almirante Bexar esperaba que los humanos aceptaran su victoria táctica y se retiraran, como haría cualquier especie civilizada tras demostrar su punto de vista. En cambio, la voz del capitán Morrison llegó a través del canal de comunicación con fría determinación. ¿A dónde cree que va, almirante? La nueva frontera giró hacia las naves cealarias en retirada con intenciones depredadoras. Sus motores ardían a toda potencia mientras perseguía a los alienígenas que huían. La nave humana no mostró interés en aceptar una victoria parcial ni en permitir que los supervivientes escaparan. En cambio, se movió como un cazador que ha probado la sangre y quiere terminar lo que ha empezado. «Nos siguen», informó Zenol desde su puesto táctico, con la voz entrecortada y llena de incredulidad. La nave humana mantiene el rumbo de persecución a máxima aceleración. El almirante Bexar sintió un escalofrío en el estómago al comprender que los humanos no tenían intención de dejar escapar ninguna de sus naves. Este no era el comportamiento de una fuerza militar civilizada. La doctrina militar correcta exigía aceptar la rendición y permitir que los enemigos derrotados se retiraran con honor. Los humanos parecían no seguir esas reglas de combate civilizadas. La nueva frontera demostró capacidades que desafiaban todo lo que los cealarianos creían saber sobre la tecnología humana. A medida que la persecución se adentraba más en el campo de asteroides, Amy Foster pilotó la nave mediante maniobras imposibles que deberían haber destrozado cualquier nave. La nave humana utilizaba ondas gravitacionales alrededor de asteroides masivos para ganar velocidad y cambiar de dirección de formas que parecen violar las leyes básicas de la física. ¿Cómo lo hacen?, preguntó Admar. Nuestra inteligencia decía que las naves humanas eran lentas y torpes. Su oficial científico revisó las lecturas varias veces antes de responder. Señor, parecen estar utilizando los efectos gravitacionales de los campos de asteroides para facilitar sus maniobras. Su piloto está calculando cambios de trayectoria que nuestras computadoras ni siquiera pueden procesar. Las naves celarianas en retirada intentaron usar los asteroides como cobertura, ocultándose tras las enormes rocas mientras sus tripulaciones intentaban reparar los sistemas dañados, pero los humanos convirtieron el entorno en un arma contra ellos. Pequeñas explosiones comenzaron a detonar por todo el campo de asteroides, creando nubes de escombros que interferían con los sensores esteranos, pero que, de alguna manera, dejaban intactos los sistemas de puntería humanos. Lisa Brown había pasado meses preparando el campo de asteroides precisamente para este escenario. Cargas mineras ocultas, colocadas por las formaciones rocosas, podían activarse remotamente para crear ventajas tácticas para la nueva frontera. Las explosiones enviaban trozos de roca girando por el espacio, creando un laberinto de obstáculos que la nave humana sorteaba con perfecta precisión, confundiendo y cegando a las naves alienígenas. Señor, estamos perdiendo contacto con los sensores intermitentemente, informó el operador del sensor cealario. Las nubes de escombros están interfiriendo con nuestros ordenadores de puntería. La nueva frontera emergió de detrás de un asteroide giratorio como un fantasma que se materializa en la oscuridad. Sus armas dispararon de inmediato, sorprendiendo por completo a una de las naves cealarias en retirada. Los proyectiles del cañón de riel atravesaron el blindaje trasero de la nave alienígena, destruyendo sus motores y dejándola varada en el espacio. La tripulación apenas tuvo tiempo de enviar una señal de socorro antes de que sus vidas se agotaran. Los sistemas de apoyo comenzaron a fallar. Chris Palmer coordinó sus ataques con el pilotaje de Amy Foster para ejecutar maniobras que parecían imposibles para una nave de las nuevas fronteras. Aprovechaban el impulso de los impactos de asteroides para cambiar de rumbo rápidamente, rebotando las superficies rocosas como una pelota en un juego tridimensional. Cada rebote los colocaba en la posición de disparo perfecta contra otro objetivo celterano. Las capacidades de guerra electrónica de la nave humana se hicieron evidentes a medida que continuaba la persecución. El equipo de ingeniería de Lisa Brown implementó programas de ciberguerra que infectaron los sistemas informáticos cealarios a través de sus propias redes de comunicación. Las tripulaciones alienígenas observaron con horror cómo los controles de sus naves comenzaban a responder con lentitud o a mostrar información falsa. Algunos sistemas se volvieron completamente hostiles, rechazando órdenes o activándose en momentos inapropiados. Nuestra computadora de navegación está dando lecturas falsas, informó el capitán oneariano. La nave humana parece estar en 3 lugares diferentes simultáneamente. El almirante Bexar se dio cuenta de que los humanos no solo eran superiores en potencia de fuego y tácticas, sino también en su comprensión de la guerra de información. Habían usado la propia tecnología de los cealtanos en su contra, creando confusión y caos que hacían casi imposible una resistencia efectiva. Todas las ventajas que su especie había desarrollado durante siglos de conquista militar estaban siendo neutralizadas sistemáticamente.
Otra nave zalterana cayó víctima de la implacable persecución cuando drones de ataque la invadieron desde múltiples direcciones. Las pequeñas naves humanas se movieron con precisión mecánica. Cada una cronometraba su ataque para coordinarse con las demás. Sus explosiones desactivaron los generadores de escudos de la nave. Justo cuando las armas principales de la Nueva Frontera fijaron el objetivo, los misiles nucleares acabaron con lo que los drones habían comenzado, dejando otro naufragio a la deriva entre los asteroides. La Nueva Frontera no mostró piedad ni tomó prisioneros. Cuando las cápsulas de escape teranas despegaban de las naves dañadas, la nave humana las rastreaba sistemáticamente. Las armas de Chris Palmer destruían cada cápsula con disparos precisos, asegurando que no quedaran supervivientes que reportaran información táctica detallada sobre las capacidades humanas. El mensaje era claro. Este enfrentamiento no tendría testigos, salvo aquellos a quienes se les permitirá escapar deliberadamente. «Nos están cazando como animales», susurró Zenol, con la voz apenas audible por encima de la iluminación de emergencia del puente. «Esta no es la guerra tal como la conocemos». El almirante Bexar se encontró ante una terrible revelación. Su especie siempre había creído que la guerra era una herramienta política, una forma de alcanzar objetivos estratégicos mediante la aplicación controlada de la fuerza. Los humanos consideraban el combate algo mucho más primario y absoluto. Luchaban no solo para ganar, sino para asegurarse de que sus enemigos nunca más pudieran amenazarlos. Una a una, las naves celarianas supervivientes cayeron ante el implacable asalto humano. La Nueva Frontera persiguió a cada nave individualmente, mostrando la paciencia de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. El campo de asteroides, elegido como el lugar perfecto para una emboscada, se convirtió en una trampa para los propios emboscadores. Sin una ruta de escape que la nave humana no pudiera seguir, la nave insignia del almirante Bexar, la Espada del Dominio, flotaba solitaria entre los escombros del asteroide con sus motores averiados y sus sistemas de armas completamente descargados. El metal retorcido de 11 naves de guerra ceteranas destruidas flotaba silenciosamente por el espacio alrededor de las enormes rocas, creando un cementerio de poderío militar alienígena. La orgullosa flota que había entrado en el campo de asteroides con tanta confianza ahora solo existía como restos dispersos y energía menguante. Firmas. La Nueva Frontera se acercaba lentamente a través del campo de escombros, con el casco reluciente por el calor de la intensa batalla, pero aún en perfecto estado de funcionamiento. Marcas de quemaduras y cráteres de impacto cubrían su blindaje, y el vapor seguía saliendo de varias brechas del casco, pero la nave humana se movía con la firme confianza de un depredador que había defendido con éxito su territorio. Sus puertos de armas permanecían abiertos y listos. Las torretas de los cañones de riel rastreaban con precisión mecánica la nave insignia zarana inutilizada. El capitán Morrison, de pie en el puente, observaba la destrucción a través de la pantalla principal. Su expresión tranquila no había cambiado durante todo el combate, como si la aniquilación sistemática de una flota enemiga fuera simplemente otra tarea rutinaria que debía completarse con eficiencia. A su alrededor, su tripulación continuaba sus tareas con profesionalidad, monitoreando los sistemas y preparándose para lo que pudiera venir después. «Abran un canal de comunicación con la nave zalfariana superviviente», ordenó Morrison. Su voz tenía el mismo tono firme que había usado durante toda la batalla, sin rastro alguno de emoción ni satisfacción por su aplastante victoria. La imagen del almirante Bexar apareció en la pantalla y el cambio en el comandante alienígena fue evidente de inmediato. Su armadura ceremonial estaba agrietada y manchada con fluido de los sistemas dañados, y sus ojos multifacéticos reflejaban la iluminación de emergencia de su puente averiado. El porte orgulloso que lo había caracterizado como un líder militar exitoso había desaparecido, reemplazado por la expresión vacía de alguien que había presenciado la completa destrucción de todo lo que creía sobre la guerra y la superioridad militar. «Almirante», comenzó Morrison, con un tono más conversacional que amenazante. «Creo que es hora de que tengamos una conversación honesta sobre lo que acaba de pasar aquí». Las mandíbulas de Bexar chasquearon débilmente mientras luchaba por encontrar las palabras. Se suponía que su nave era un carguero civil. Nuestros informes de inteligencia lo confirmaron. ¿Cómo es posible este engaño? Morrison sonrió levemente, sin calidez ni humor en su expresión. Su inteligencia estaba en lo cierto, almirante. La Nueva Frontera lleva más de 2 años operando rutas de carga en este sector. Hemos entregado suministros médicos, equipos de minería y bienes de consumo a docenas de colonias. Cada manifiesto, cada registro de comunicación, cada lectura de sensor recopilada por sus espías fue completamente precisa. La confusión del comandante Cealario era visible incluso a través de los sistemas de traducción. Entonces,
¿Cómo explica lo que acabamos de presenciar? Sus armas, sus tácticas, las capacidades de su nave. Porque la Nueva Frontera nunca fue solo una nave de carga, respondió Morrison con calma. Fue una prueba. La humanidad ha estado observando la expansión de su imperio durante algún tiempo, almirante. Hemos estudiado su doctrina militar, sus patrones de conquista y su trato a otras especies. Sabíamos que eventualmente atacarían a los barcos humanos, así que decidimos estar preparados. Lisa Brown apareció en la pantalla de comunicación. Su uniforme de ingeniería aún mostraba signos del intenso combate que acababan de sobrevivir. Cada ruta de carga era también una misión de reconocimiento. Mapeamos sus rutas de patrulla, identificamos sus áreas de preparación y analizamos la composición de su flota. Y lo más importante, estudiamos su forma de luchar. Morrison asintió a su ingeniero jefe. Lo que aprendimos fue que su especie se ha vuelto demasiado confiada. Han conquistado tantas civilizaciones más débiles que han olvidado cómo enfrentarse a un enemigo que puede igualar su tecnología y superar su pensamiento táctico. Amy Foster se unió a la conversación desde su estación de navegación. El campo de asteroides no fue elegido al azar para nuestra ruta de carga. Llevamos meses preparando esta ubicación, colocando cargas mineras y conjuntos de sensores por las rocas. Cuando decidieron tendernos una emboscada aquí, en realidad estaban entrando en una trampa que habíamos construido específicamente para sus fuerzas. El almirante Vestar sintió una fría comprensión invadir sus pensamientos. Querían que los atacáramos. Todo este enfrentamiento fue planeado desde el principio. No solo planeado, añadió Chris Palmer, entrando en el radio de comunicación. Invitados, nos aseguramos de que sus redes de inteligencia identificaran la Nueva Frontera como un objetivo valioso. Una nave de carga solitaria que transportaba suministros médicos a través de un sector remoto, siguiendo rutas predecibles con mínima protección de escolta. Prácticamente les dimos la oportunidad perfecta para una emboscada. La expresión de Morrison se tornó más seria a medida que continuaba. Pero esto es lo que necesita entender, almirante. La Nueva Frontera no es única. A lo largo de la galaxia, docenas de naves similares operan en áreas donde su imperio ha mostrado interés. Cada ruta comercial importante, cada sistema estratégico, cada objetivo potencial que considere atacar ya cuenta con personal en posición. El comandante Ceterano, que mantenía la compostura, se quebró por completo. ¿Cuántas naves como la suya existen? Suficientes, respondió Morrison simplemente. Cada una tripulada por personal con amplia experiencia militar. Ciencia. Cada uno armado con armas diseñadas específicamente para contrarrestar su tecnología. Y cada uno autorizado para responder a cualquier acto de agresión con una fuerza abrumadora. Lisa Brown activó una pantalla holográfica que mostraba rutas de navegación por toda la región estelar local. Docenas de indicadores rojos marcaban naves humanas que parecían transportes civiles, pero en realidad eran naves de guerra camufladas. Su imperio ahora se enfrenta a una decisión, almirante. Puede continuar con sus políticas de expansión y descubrir cuántas naves más como la Nueva Frontera le esperan. O puede reconsiderar su enfoque para tratar con la humanidad. Morrison señaló el campo de escombros que los rodeaba. Lo que ocurrió hoy aquí no fue una batalla, almirante. Fue una demostración. Queríamos que su liderazgo militar comprendiera exactamente a qué se enfrentarían si decidían amenazar el espacio humano o a los ciudadanos humanos. La almirante Vestar observó la pantalla táctica que mostraba la ubicación de más naves humanas. Las implicaciones eran asombrosas. Si tan solo la mitad de esas naves poseyeran capacidades similares a las de la Nueva Frontera, cualquier operación militar cealariana en el espacio humano se enfrentaría a una oposición devastadora. Debería reconsiderarse toda la estrategia de expansión del imperio. Tienen que tomar una decisión, continuó Morrison. Pueden regresar a su mundo natal e informar de lo que presenciaron aquí, o su nave insignia puede unirse al resto de su flota en este campo de escombros. Les doy 30 segundos para decidir. El canal de comunicación se quedó en silencio mientras el almirante Vexar consideraba sus opciones. Su carrera militar había terminado, eligiera lo que eligiera. Pero su especie podría aprender algo valioso de su supervivencia. Tras un largo instante, activó los motores restantes de su nave y comenzó a alejarse lentamente del campo de asteroides. Morrison observó cómo la nave insignia cetaliana, dañada, desaparecía en la oscuridad entre las estrellas. Amy, reanude nuestra configuración de carga. Tenemos suministros médicos que entregar a la estación Kepler. La Nueva Frontera comenzó a transformarse para recuperar su apariencia civil.
Los puertos de armas se cerraban y los paneles del casco se movían para ocultar el equipo militar. En cuestión de minutos, volvió a aparecer un carguero común y corriente, marcado y desgastado por incontables viajes interestelares. DOT. Al alejarse del campo de asteroides, el capitán Morrison supo que la noticia de este enfrentamiento se extendería por toda la galaxia. Otras especies agresivas oirían la historia y se preguntarían cuántas naves de carga humanas eran en realidad naves de guerra disfrazadas. La era de la conquista fácil estaba llegando a su fin, y la humanidad se había asegurado de que todos lo supieran.